día, esto se los anuncio, yo voy a subir 3 videos. Voy a subir obviamente el video de esta clase, que es el que se está grabando en estos momentos, y voy a subir 2 videos adicionales. Uno que sería la resolución de los 2 problemas que voy a resolver ahora, que sería el que viene, y el problema del ejemplo de la clase anterior, de la manera tradicional, o sea, como se enseña a resolver lanzamiento de proyectiles de toda una vida, que es con ecuaciones. La idea es que eso sirva como punto de comparación entre estos métodos, entre los métodos tradicionales y la forma que vamos a ver acá. Y el segundo método va a ser, y el segundo video es un video donde se plantea un problema que se los voy a mostrar un rato más, donde se resuelve de la manera tradicional y se resuelve de esta manera. De manera que vamos a ver a continuación, y ustedes ahí también pueden comparar directamente los 2 métodos. Eso yo lo dejo disponible, a ustedes, queda decisión de ustedes si lo ven o no. Pero ojalá lo puedan ver porque creo que les va a ser de utilidad. Vamos a ver, partamos por ver este problema. Considera la siguiente situación física. En la barra de un bar, un cliente empuja un jarro de cerveza para que lo vuelvan a llenar. El barman está distraído y no ve el jarro. El que desliza sobre la barra y cae al piso a 1,4 metros del borde de la barra, la que está a una altura de 0,86 metros. Se pide construir un modelo geométrico para la situación, que significa contener ecuaciones vectoriales de velocidad y desplazamiento, los diagramas vectoriales de velocidad y desplazamiento y las ecuaciones geométricas. Y a partir de este modelo hay que determinar la velocidad vector del jarro al momento de caer al piso. A mí no me dicen con qué velocidad se mueve este jarro. Aquí tenemos el jarro. La idea es la siguiente. Aquí es trazar 3 vectores. Aquí en estricto rigor, esta es la altura de la mesa. El jarro cae desde una altura h. Avanza con velocidad v0. Empieza a moverse siguiendo esta trayectoria parabólica. Y llega al suelo en esta posición L. Donde nos dan h y L. Según el enunciado, la altura h es 0,86 metros. Y además nos dan la distancia L, que nos dice cae el piso a 1,4 metros del borde de la barra. Entonces L va a ser en este caso 1,4 metros. Entonces tenemos que armar los triángulos. Los triángulos que se armarían serían los siguientes. Ya, están colocando sus nombres. Vamos a tener primero el triángulo del B0 delta T. Vamos a hacer aquí mismo. Tenemos este de acá. Este lo tengo que tener un poquito más abajo acá. El dibujo tiene un pequeño problema acá, pero bueno. Este sería esta horizontal, que sería B0 por delta T, donde delta T es el tiempo que se demora en hacer el viaje, parte aquí en T igual a 0 y se demora un tiempo en delta T en llegar al suelo. Después tengo la componente paralela a un medio g delta T al cuadrado, que sería esta. Esta componente sería un medio g delta T al cuadrado, que como g es 10, podemos escribirla inmediatamente como 5 delta T al cuadrado. Y tenemos finalmente esta componente de acá, que sería el desplazamiento d. Entonces podemos armar ese triángulo acá. Esto tiene que ver con la velocidad, esto con la aceleración de gravedad y esto d. Y se nos arma un precioso triángulo rectángulo, donde tenemos de que esta altura de acá va a ser igual a h, aquí no se ve, pero esta altura tiene que ser igual a h, y esta distancia tiene que ser igual a L.
Entonces, planteando este modelo que es aquí, el modelo geométrico para desplazamiento, voy a anotarlo acá. Desplazamiento. Tenemos un triángulo rectángulo. Y podemos empezar a operar acá, con ese modelo. Entonces podemos decir, el modelo de desplazamiento fíjense, tenemos que esta distancia es L y esta distancia debería ser H. El dibujo quizás no lo refleja completamente, pero eso es lo que hay que meter acá. Hay que considerar de que estas dimensiones son, esta dimensión y la dimensión de este cuerpo es despreciable. Estamos considerando un cuerpo puntual acá. Entonces, del modelo de desplazamiento vamos a tener lo siguiente. Vamos a plantear dos ecuaciones. Una que 5 delta t al cuadrado es igual a h. Y fíjense que aquí sale h inmediatamente. Delta t inmediatamente. Delta t al cuadrado es h quintos. Por tanto, delta t sería la raíz de h quintos. Y se puede calcular ese delta t, porque tenemos h. Sería la raíz de la altura, que es 0,86 metros. Partido en 5, y esto nos quedaría en segundos. Y con eso tenemos delta t. Y eso nos va a dar aproximadamente 0,415 segundos. Entonces, del eje Y, de la comparación de las alturas, podemos obtener el tiempo de caída, el delta t. Y en otro caso tenemos de que B0 por delta t tiene que ser igual a L. Resulta que L lo conozco y delta t lo acabo de calcular, por lo tanto de aquí B0 se saca fácil. Entonces L, que es 1,4 metros, partido en 0,415 segundos. Eso nos va a dar 3,38 aproximadamente. Metros partido por segundo. Entonces tenemos B0 fíjense, tenemos aquí delta t y B0 simplemente analizando un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tenemos que llegar? Al vector velocidad del jarro. Entonces ahora hay que plantear el modelo de velocidad. El modelo geométrico de velocidad. Que sería un triángulo rectángulo muy similar a este. Donde ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una velocidad V0 acá, que lo tenemos,
vamos a tener un vector hacia abajo, que sería G por delta T, que lo tenemos, que en este caso sería 10 por delta T. Y finalmente vamos a tener el vector velocidad, que sería el vector velocidad cuando llega al suelo. Entonces, de este modelo podemos deducir fácilmente cuál es el vector velocidad. Va a ser V0 en dirección Itongo menos 10 por delta T en dirección J Tongo. Si estamos suponiendo un eje de referencia XY. Suponiendo ese sistema de referencia, sería una cosa así el vector velocidad en el punto final. Resulta que V0 lo tengo, lo acabamos de calcular, 3,38. Menos 10, que G es metros segundo al cuadrado, por el delta T, que también lo tenemos calculado que es 0,415 segundos. J Tongo. A ver. ¿Alguna consulta? ¿Cómo sacó V0? V0 viene de acá. V0 es igual, V0 por delta T, lo único que hice fue, porque alguien me preguntó, que esta distancia, V0 por delta T, tiene que ser igual a esta L de acá. Lo único que hice fue plantear la igualdad. V0 por delta T es igual a L, se despeja V0 como L partiendo en delta T, L es dato, delta T estaba anteriormente calculado, y de ahí obtuve V0. Porque alguien preguntó. Entonces nos está quedando eso aquí. Entonces aquí nos va a quedar finalmente lo siguiente. El vector se pregunta el vector velocidad, y el vector velocidad se expresaría como 3,38i menos 10 por 0,415 menos 4,15 J Tongo. Este metro se va con este segundo, se va con este segundo, y esto nos quedaría metros partido por segundo. Y este sería el vector velocidad final, que sería el resultado que se nos está pidiendo. Necesito mover una cosa acá. Esto un poquito más abajo. Ahí. Y ahí estaría el resultado final. Esto sería resolver este problema usando el modelo geométrico. Les repito de que voy a dejarles un video en el cual va a estar este mismo problema resuelto de la manera tradicional. ¿Cuál sería la manera tradicional? Es planteando ecuación de posición horizontal, ecuación de posición vertical, ecuación de velocidad horizontal, ecuación de velocidad vertical, haciendo igualdades, despejando, y vamos a llegar exactamente a estos mismos resultados. Y ustedes van a tener la oportunidad de comparar los dos métodos. Ahora vamos a resolver esta situación, que es el segundo problema propuesto en la clase anterior. Dice, una moneda desliza sobre el techo de un edificio que tiene un ángulo de inclinación de 40 grados bajo la horizontal. La moneda sale desde el borde del techo, esta sería la moneda, con una rapidez de 7 metros partido por segundo, y cae en la calle a una distancia horizontal L al borde del muro del edificio. El borde del techo se encuentra a 14 metros sobre la calle.
Y se nos pide construir el modelo geométrico con ecuaciones vectoriales de velocidad y desplazamiento, diagramas vectoriales de velocidad y desplazamiento y ecuaciones geométricas. Ah, me faltaron las ecuaciones vectoriales, esas hay que colocarlas. Calcular la velocidad vector con que llega la moneda a la calle y la distancia L. O sea, en este caso me dan como datos B0 y H. Y L es incógnita. En este caso, B0 es 7 metros partido por segundo y H es 14 metros partido por segundo. 14 metros quiero decir. Para construir el modelo, eso quizás lo omití en la anterior. Voy a tener modelo el modelo de desplazamiento aquí está basado en esta expresión que voy a describir acá, que sería B0 delta T más un medio G por delta T al cuadrado va a ser igual al desplazamiento. Ese sería el modelo de desplazamiento, que es el mismo que se planteaba para el caso anterior. Entonces, en este caso, gráficamente sería una cosa así. Esto de acá, acuérdense que sale apuntando con un ángulo de 40 grados bajo la horizontal. Esto sería B0 por delta T. Después tendríamos esto de acá, que sería un medio G delta T al cuadrado, que sería, como G es 10, entonces sería 5 delta T al cuadrado. Y finalmente tendría el vector de desplazamiento, que sería ese de acá. Y tenemos las siguientes distancias, cosas que tenemos que ver acá. Que ese ángulo de aquí es 40 grados. Que esta altura de aquí sería la altura H, y ya la conocemos, y esta distancia de acá sería la distancia L. Entonces, con esos elementos, aquí tenemos el modelo de desplazamiento, tenemos el dibujo armadito acá. Podemos plantear algunas ecuaciones. En particular podemos ver de que L va a ser igual a una componente del B0 delta T, va a ser B0 delta T coseno, y esta altura H va a ser B0 delta T seno más 5 delta T al cuadrado. Vamos a plantearlo. Vamos
vamos a tener acá. Esta distancia L va a ser la componente coseno. Este ángulo es 40 grados, este es B0 delta T, por lo tanto esta componente horizontal va a ser B0 delta T coseno de 40. Entonces nos quedaría B0 delta T coseno de 40 sería L. Y en el vertical vamos a tener que esta altura H va a ser igual a la componente seno de esta, que sería el B0 delta T seno de 40 más 5 delta T al cuadrado, que sería la de la aceleración. Y ojo, fíjense lo que se forma acá. La altura la conozco, que es 1,4. B0 lo conozco, que es 7. Seno de 40 se puede calcular por delta T más 5 delta T al cuadrado. Fíjense que se nos forma una preciosa ecuación de segundo grado. Siete seno de 40 sería aproximadamente 4,5. Entonces nos quedaría una cosa así. 1,4, 4,5 delta T, más 5 delta T al cuadrado. Entonces podemos armar una ecuación de segundo grado acá. 5 delta T al cuadrado más 4,5 delta T menos 1,4 igual a 0. Y esto, y de aquí sale delta T. Delta T sería menos 4,5 más menos raíz 4,5 al cuadrado menos 4 por 5 por menos 1,4 y esto quedaría dividido en 2 por 5. Entonces 4,5 al cuadrado más. Claro, aquí cometí un error que me di cuenta porque esto es 14, no es 1,4. Déjame ver bien el enunciado. El borde del techo se encuentra a 14 metros. Déjame explicar algo arriba, aquí me di cuenta de algo. 14 metros, entonces no es 1,4 metros, 14 metros, la casa no es tan chica. No es casa de muñeca esta cosa, entonces lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Esto es 14, esto es 14, esto pasaría a ser 4 por 5 por menos 14. Hay que estar atento con la denuncia, de repente uno se puede perder. Entonces nos va a quedar al resolver toda esa raíz nos va a dar 16,87, entonces nos va a quedar menos 4,5 más menos 16,87 partido en 10 ¿ya? Aquí nos van a dar dos resultados. El resultado
que es con el positivo, y el otro con el negativo. El del negativo no nos sirve, o sea, el delta T, a ver, un delta T1 que es menos 4,5 más 16,87 partido en 10 segundos, que es el resultado que nos va a servir, sería en delta T1. ¿Ya? Y va a haber además un delta T2, que sería con el menos. Que sería con el menos. Este de acá nos sirve porque es negativo, y este de acá el que nos va a servir, que sería esto, 16,87 menos 7. Déjenme revisar una cosa acá. 7 seno de 40. Seno de 40. Nos daría aproximadamente 1,24 esto. Segundos. Déjame revisar una cosilla un momento, a ver. A ver. Déjame ver. Quiero revisar una cosa acá. Aquí un detalle acá que me acabo de dar cuenta, disculpen. Esto sería 20 por 14 más la raíz de esta expresión es 1733. Esto es lo que da acá. Esto me da 1733. Entonces lo bueno es hacer los ejercicios antes, porque uno se da cuenta cuando hay algo que anda mal. Entonces aquí tengo. Esto sería 1733. Entonces nos va a quedar 1733 eso nos da 1,28, no 1,24. ¿Ya? Entonces con eso tengo el delta T. Tenemos delta T. Y delta T, teniendo delta T, L sale fácil acá. Teniendo delta T, el L sale fácil. Porque tenemos B0 delta T coseno de 40 igual a L. Lo voy a pegar más para acá. Entonces de aquí se despeja
L sería B0, que son 7 metros partido por segundo, por delta T, que lo calculamos que es aproximadamente 1,28 segundos, por coseno de 40. Y aquí tenemos inmediatamente L, que es una de las incógnitas. Se va esto. Entonces nos va a quedar 7 por 1,28 por coseno de 40. Y aproximadamente da 6,86 metros. Y con eso tenemos L. Con eso tenemos L inmediatamente calculado, que es una de las incógnitas que se nos piden acá. Y el modelo de velocidad, que es lo que tendríamos que plantear ahora, basado en la ecuación que vamos a escribir a continuación, que sería que la velocidad final es V0 más G por T. El modelo gráfico sería una figura similar acá. Tenemos aquí esto de aquí, que sería V0. No, esto tengo que ir cambiando de color. Esto de aquí que sería GT, que es G delta T, quiero decir. G delta T, que sería 10 delta T. Y delta T ya lo tengo porque lo calculé anteriormente. Aquí esto sería delta T. Y finalmente tengo el vector velocidad, que sería este vector B. Y aquí se puede deducir el vector B fácilmente, igual como lo hicimos para el problema anterior. Se puede deducir, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí. Vamos a tener de que el vector B va a ser, déjame recordar que esto, que aquí hay un ángulo de 40 grados. Entonces el vector B se puede descomponer en una componente horizontal que sería B0 coseno de 40 y tongo, menos, vamos a tener B0 0 de 40 más G delta T J tongo, más 10 delta T en este caso. Y todos los valores estos los tenemos. Entonces tenemos que evaluar nada más. Nuevamente considerando eje X, eje Y. Entonces, B0 lo tenemos que 7 por coseno de 40 y tongo, menos aquí tengo 7 seno de 40 más 10 por el delta T, que es 1,28, lo calculamos recién, J tongo, y todo esto nos va a quedar en
metros partido por segundo. Consecuencia. Vamos a tener lo siguiente. 7 coseno de 40 sería 5,36 menos 7 seno de 40 más 10 por 1,28, 17,30. Y con eso tenemos el resultado final de acá. No sé si se aprecia aquí. Tenemos planteado un modelo de desplazamiento, un modelo de velocidad. Con el modelo de desplazamiento pudimos calcular L directamente. Y con el modelo de velocidad, teniendo delta t, podemos calcular el vector velocidad con el que llega la moneda a la calle. No sé si hay dudas con este. ¿Qué es esto? Este es como la base del video. El video ya está grabado, está listo. Y lo que voy a hacer es mostrar este problema, que es lanzar la pelota con velocidad v0 en dirección perpendicular a una superficie inclinada en un ángulo alfa, y calcular esta distancia r medida con la horizontal. La idea es que este problema va a estar desarrollado de 3 maneras. Una con el modelo, 2 corresponden al modelo analítico y el tercero al modelo geométrico. El primero el modelo analítico, que es plantear ecuaciones de posición, en este caso, pero considerando eje Y vertical, eje X horizontal. Entonces, vamos a ver de que el problema se puede resolver acá, lo van a poder notar los que ven el video, pero va a ser una resolución que va a ser compleja en cuanto a matemática. No inalcanzable, pero va a tener cierta complejidad, porque implica el manejo de mucha trigonometría, de muchas consideraciones, y en donde es muy fácil perderse. Posteriormente, se va a plantear un modelo analítico, pero con un pequeño cambio, que es cambiar la dirección de los ejes. El eje X se va a considerar paralelo al plano inclinado y el Y perpendicular al plano inclinado. Entonces, plantear el problema de esta manera implica de que hay que descomponer la G, que es vertical, en una componente Y y otra componente X. Se plantean después las ecuaciones de movimiento y se va a llegar al mismo resultado que en el primero, pero con mucho menos cálculo. O sea, el problema se simplifica mucho por el hecho de cambiar los ejes de referencia. Y el tercer caso sería el modelo geométrico, que sería esto, o sea, plantear B0 delta t, un medio eje delta t al cuadrado y esta distancia r. Entonces, no sé si se fijan que como este lanzamiento es perpendicular al plano inclinado, aquí se forma un triángulo rectángulo, y conozco los lados del triángulo rectángulo, y simplemente aplicando coseno de alfa y seno de alfa, llego a la solución muy fácilmente. Y sería interesante que pudieran ver este video porque van a ver la potencia de esta forma de resolver los problemas. Porque a través de esta forma, un problema que de la forma tradicional resulta complicado de maniobrar matemáticamente, aquí se transforma en simplemente aplicar coseno y aplicar seno en un triángulo rectángulo. O sea, se simplifica mucho. ¿Ya? A continuación vamos a mostrar el movimiento en 2 dimensiones a través de esta presentación. ¿Ya? Vamos a considerar la siguiente situación. Un vehículo que se mueve en esta autopista manteniendo una rapidez constante. Una autopista irregular que puede ser un autódromo, uno de esos lugares donde corre Fórmula 1. Y vamos a suponer que se mueve en la dirección de los punteros de reloj analógico, o sea, se mueve de esta forma, demorándose 8 minutos en dar una vuelta completa. ¿Ya? Aquí tenemos un diagrama estroboscópico de la situación. Los puntos de una gráfica estroboscópica con separaciones de 1 minuto, entre los puntos están separados por la misma distancia recorrida. Acuérdense que es rapidez constante. ¿Ya? Y vamos a tener los gráficos de velocidades acá.
que serían todos de la misma magnitud porque la rapidez es constante y la dirección va a ser tangencial a la trayectoria. Esas serían todas las velocidades en los diferentes puntos. ¿Ya? Pregunta, ¿hacia dónde va a apuntar la aceleración media en cada intervalo de 2 minutos? Aquí vamos a hacer el mismo análisis que se hizo para el caso del movimiento rectilíneo, pero ahora en esta trayectoria que no es rectilínea. Y vamos a tener que aplicar el mismo criterio. Consideremos estos dos puntos separados por 1 minuto. Tenemos una velocidad antes, la velocidad después, y este sería el cambio de velocidad. La misma idea, velocidad antes más delta V igual a velocidad después, o el delta V es la velocidad después menos la velocidad antes. Y este vector de acá sería la diferencia de velocidades delta V. Este vector de acá. En este caso no sería un vector paralelo a estos dos, que tampoco son paralelos. Entonces, la aceleración media, tal como vimos en el caso anterior, sería delta V partido en delta T. O sea, tendría la misma dirección que el delta V, porque es el vector delta V dividido en una constante positiva. Observemos el triángulo formado por estos tres vectores, sería delta V, BD, BA. Fíjense de que como esta es de rapidez constante, estos BD y BA van a tener la misma magnitud. Entonces, si tenemos un triángulo con dos lados de la misma magnitud, ese es un triángulo isósceles. Fíjense. ¿Conocen alguna relación entre los ángulos alfa y beta? Fíjense, este lado es igual a este lado porque estas dos rapideces son iguales. Por lo tanto, se forma un triángulo isósceles. Y estos dos lados van a ser iguales. Para este caso en particular. Ahora, ¿qué pasa si consideramos puntos más cercanos? A medida de que estamos considerando puntos más cercanos, este ángulo se va haciendo más grande. ¿Se fijan con lo que va sucediendo? Vimos el caso anterior, al tener puntos más cercanos, se va haciendo un BD más y más cercano a BA, entramos en una situación límite acá. ¿Y qué pasaría en el límite? Que en el límite este alfa tendería a 90 grados, porque este BD se tendería a acercar al B sub A. Entonces este ángulo alfa va a tender a 90 grados, lo que va a significar que este vector delta V va a tender a ser perpendicular a este vector de velocidad inicial. Entonces con eso podemos decir de que el vector aceleración instantánea va a apuntar en dirección perpendicular a la velocidad, en este caso, pero aunque las magnitudes de la aceleración va a depender de la curva de la trayectoria. Entonces, la magnitud va a cambiar dependiendo de la curvatura, pero siempre va a ser perpendicular a la trayectoria, para este caso con rapidez constante. Si la rapidez es variable, ahí cambia un poco la cosa, eso se verá posteriormente. Y aquí tenemos el caso extremo del movimiento circular uniforme, donde tenemos una curvatura constante que es de radio R, y donde tenemos estas fórmulas que son conocidas que vieron en física 100, que es que la rapidez angular es delta θ partido en delta t, la velocidad lineal es la velocidad tangencial por omega por r, y la aceleración es, que sería aceleración centrípeta, velocidad tangencial al cuadrado partido por r, o velocidad angular al cuadrado por r. Con esto estamos haciendo una introducción a lo que es el movimiento circular uniforme, que sería el caso idealizado de esto, con una trayectoria circular, que sería el caso donde tenemos una sola curvatura durante toda la trayectoria. En este caso, en esta trayectoria no circular, la curvatura va a ir variando en los diferentes puntos, por lo tanto, el radio de curvatura va a ir variando y por lo tanto la aceleración va a ser diferente. Aquí tenemos una sola curvatura, por lo tanto la aceleración centrípeta tiene la misma magnitud para todos los puntos.